Dios les bendiga. El día de hoy daremos inicio a una nueva serie de mensajes y le he puesto por título a esta serie Estudio Profundo. Hoy veremos la parte 1. El mensaje del día de hoy se llama La Respuesta de Dios y es la continuación de los mensajes que hacen referencia a las 70 semanas de Daniel. Comencemos. El Salmo número 54, versículo 1 dice: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. No es lo mismo saber algo que entenderlo. Enterrado en el fondo del océano Atlántico, en un remolcador volcado, todo lo que tenía Harrison Ojeda Okene era un suministro cada vez menor de oxígeno en una bolsa de aire. El cocinero nigeriano sobrevivió durante 3 días, 60 horas, en su barco hundido. Un video de rescate de Okene, que sucedió en mayo, se publicó en internet más de 6 meses después y se ha vuelto viral. Cuando la temperatura bajó a cero, Okene, vestido solo con calzoncillos, recitó el último salmo que su esposa le había enviado por mensaje de texto, a veces llamado la oración por la liberación. Oh Dios, por tu nombre sálvame. El Señor sostiene mi vida. Hasta el día de hoy, Okene cree que su rescate después de 60 horas bajo el agua a una profundidad de 30 metros es una señal de liberación divina. Los otros 11 marineros a bordo del Hascon 4 murieron. Los buzos enviados a la escena solo buscaban cadáveres, según Tony Walker, director de proyectos de la empresa holandesa DCE Diving. Los buzos, que estaban trabajando en un campo petrolífero vecino a 120 kilómetros de distancia, cuando fueron desplegados, ya habían sacado 4 cuerpos. Entonces, cuando apareció una mano en la pantalla de televisión que Walker estaba monitoreando en el bote de rescate, mostrando lo que vio el buzo en el Hascon, todos asumieron que era otro cadáver. El buceador reconoció que había visto la mano y luego, cuando fue a agarrar la mano lo agarró. Walter dijo en una entrevista telefónica el martes: fue aterrador para todos, dijo. Para el tipo que quedó atrapado porque no sabía lo que estaba pasando, fue un shock para el buceador mientras estaba allá abajo buscando cuerpos, y nosotros en la sala de control saltamos hacia atrás cuando la mano lo agarró viéndolo en la pantalla. Está vivo. En el video hay una exclamación de miedo y conmoción del rescatador de Okene, y luego de alegría al darse cuenta que Okene estaba vivo. Okene recuerda haber escuchado: hay un sobreviviente, está vivo. Walter dijo que Okene no pudo haber durado mucho más. Tuvo una suerte increíble de estar en una bolsa de aire, pero habría tenido un tiempo limitado. Ya no iba a poder respirar más. La terrible experiencia de Okene comenzó alrededor de las 4:30 am del 26 de mayo. Siempre se levantaba temprano. Estaba en el baño cuando el remolcador, uno de los 3 que remolcaban un petrolero en las aguas del delta ricas en petróleo de Nigeria, dio una sacudida repentina y luego se desplomó.
Estaba aturdido y todo estaba oscuro cuando fui arrojado de un extremo a otro del pequeño cubículo, dijo Okene en una entrevista exclusiva después de su rescate con el periódico Nation de Nigeria. Tanteó su camino fuera del inodoro y trató de encontrar un respiradero, abriendo las puertas mientras avanzaba. Descubrió algunas herramientas y un chaleco salvavidas con 2 linternas que metió en sus pantalones cortos. Cuando encontró una cabina del barco hundido que se sentía segura, comenzó la larga espera. Cada vez se enfriaba más, mientras reproducía en su mente, recordando a su madre, a amigos y principalmente a la mujer con la que se había casado 5 años antes, con quien aún no había tenido hijos. Estaba preocupado por sus colegas, 10 nigerianos y el capitán ucraniano, incluidos 4 jóvenes cadetes de la Academia Marítima de Nigeria. Se habrían encerrado en sus camarotes, lo cual era un procedimiento estándar en una zona donde los piratas acechan. Se preocupó mucho cuando escuchó el sonido de peces, tiburones o barracudas. Supuso que estaban comiendo o peleándose por algo grande. Cuando las aguas subieron, hizo una rejilla en la parte superior de una plataforma y apiló 2 colchones encima. Según su entrevista con el Nation, comencé a invocar el nombre de Dios. Comencé a recordar los versículos que leí antes de dormir. Leí la Biblia desde el Salmo 54 al 92. Mi esposa me había enviado los versículos para leer esa noche cuando me llamó antes de irme a la cama. Sobrevivió con solo una botella de Coca-Cola, todo lo que tenía para sustentarlo durante el trauma. Okene realmente pensó que iba a morir, le dijo a Nation. Cuando escuchó el sonido del motor de un bote y el ancla cayendo, pero no logró llamar la atención de los rescatistas, pensó, dado el tamaño del bote, que sería un milagro que un buzo lo localizara. Así que vadeó el camarote y luego golpeó con un martillo. Pero los escuché alejarse. Estaban muy lejos de donde yo estaba. A los familiares ya se les había dicho que los marineros estaban muertos. Okene mantuvo la fe con el salmo que recitó y prometió dar gracias al nombre del Señor en un servicio en su iglesia de Dios cristiana redimida. Fue rescatado por un buzo que primero usó agua caliente para calentarlo y luego lo sujetó con una máscara de oxígeno. Una vez libre del bote hundido, lo colocaron en una cámara de descompresión y luego lo regresaron a salvo a la superficie. No es lo mismo saber algo que entenderlo. Okene sabía el Salmo 54, pero hasta ese evento, hasta ese naufragio, hasta que se vio hundido en las profundidades del mar, pudo entenderlo. Nosotros estamos estudiando un pasaje difícil. Sabemos lo que dice Daniel capítulo número 9. Particularmente en estos estudios estaremos viendo los últimos versículos de este capítulo. Lo sabemos, lo hemos leído antes, mas sin embargo, una cosa es saberlos y otra cosa es entender lo que la palabra de Dios dice en estos versículos. Pero esto no solamente nos acontece a nosotros. No medimos en toda su dimensión lo que estos versículos significan. Nos cuesta trabajo entenderlos, son versículos difíciles, son pasajes difíciles. Mas sin embargo, son versículos, son pasajes que para
tal vez nosotros no sean tan importantes. Tal vez nosotros los pasamos de largo. Sabemos que tratan acerca de profecía, pero no encontramos la aplicación muchas veces que esta profecía puede tener en nuestra vida. Sin embargo, esta profecía, cuando una persona la sabe y la entiende, sobre todo personas que pertenecen al pueblo de Israel, judíos que han creído toda su vida en la palabra de Dios, pero no han creído en Jesús, si estas personas, si estos judíos pueden llegar a entender estos versículos, para ellos estos versículos, el entendimiento de estos pasajes les puede cambiar la vida. Porque a través de la palabra viene la fe y a través del entendimiento de lo que dicen estos versículos puede venir la fe en nuestro Señor Jesús. Estos versículos son muy importantes, tal vez más importantes de lo que nosotros podemos pensar. Pero el no entenderlos, el interpretarlos erróneamente, puede impedir que personas se acerquen a nuestro Señor. La intención de tener estos estudios acerca de estos pasajes es justamente que nosotros no solamente sepamos lo que dice estos versículos de Daniel capítulo 9, sino que los podamos entender y que los podamos explicar en su momento. Tal vez difícilmente nos topemos con personas de origen judío, con personas del pueblo de Israel, pero si en algún momento nosotros llegamos a hablar con alguno de ellos, sería adecuado que nosotros conociéramos el significado de estos pasajes. Por eso haremos un estudio profundo de los siguientes pasajes que conforman la parte final del capítulo número 9. Okene estaba en lo profundo del mar, 30 metros debajo del mar. Los buzos tuvieron que bucear profundamente para poderlo rescatar. Nosotros entraremos profundamente al estudio de estos versículos. Sé que de repente la aplicación práctica en nuestra vida resultará difícil de entender. Sin embargo, la palabra tiene esta promesa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. E igualmente como a alguien del pueblo de Israel, como a un judío le puede cambiar la vida, el entendimiento de estos versículos, en nuestro caso, estos versículos pueden reafirmar nuestra fe en Jesús. Versículos difíciles, tal vez. Versículos importantes, definitivamente. Oseas capítulo 6, versículo 1 dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Así como Okene estuvo 2 días en el fondo del mar, el pueblo de Israel lleva 2 días, 2000 años que está sin vida. Pero la promesa de Dios es que al tercer día los resucitará. Y así como Okene salió del fondo del mar al tercer día, el pueblo de Israel vivirá delante de Dios en este tercer día que comienza. 2000 años han pasado sin que ellos puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero Jesús dijo que ellos aprenderían a alabar al que viene en el nombre del Señor. Este estudio es también importante por ello, porque la promesa de Dios se cumplirá. Y si uno puede de alguna manera mínima, dando la palabra, ayudar para que esta promesa se cumpla y que después de 2 días ellos salgan y sean resucitados en el tercero, entonces esta es la misión que el Señor
nos manda que hagamos, que evangelicemos a todas las personas del mundo. Daniel capítulo número 9, versículos 25 y 26, en la versión Reina Valera 1960. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26, en la traducción judía. Y sabrás y comprenderás, desde la salida de la palabra para el regreso y reconstruir Jerusalén, hasta un príncipe ungido, son 7 semanas. Y durante 62 semanas será reconstruido, calle y foso, pero en tiempos difíciles. Y después de las 62 semanas, el ungido será cortado, y dejará de existir. El pueblo del príncipe que viene destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin vendrá como una inundación. Hasta el final de la guerra se decreta la desolación. Recordemos en qué época, en qué tiempo estamos ubicados en este capítulo número 9 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 2 dice: En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Jerusalén es tomada, es conquistada por el rey Nabucodonosor. Esto ocurre en primera ocasión en el año 605. Aunque Nabucodonosor conquista la ciudad, no la destruye. Simplemente le impone impuestos y algunos años después, mucha parte del pueblo, junto con el rey Jeconías, son llevados cautivos. Esto es en el año 597 a.C. Posteriormente Jerusalén es sitiada y 2 años después es quemada y destruida. Esto ocurre, la destrucción de Jerusalén, en el año 586 a.C. La oración de Daniel que vemos en este capítulo número 9, y que el capítulo 9 es conocido como la profecía de las 70 semanas, ocurre en el año 538 a.C. Esto es 67 años después de que Jerusalén es tomada por primera vez por Nabucodonosor, 67 años después de que Daniel es llevado cautivo con otra serie de personas a Babilonia. 67 años después de que Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia. Vemos que en Jeremías capítulo número 29, versículo 10, se nos habla acerca de un periodo de tiempo que sin duda Daniel tenía en su mente. En Jeremías 29:10 dice: Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Estos 70 años que hace referencia aquí Jeremías son los 70 años
de la era de la servidumbre y cautividad. Durante este tiempo, el pueblo de Israel estaría sirviendo y estaría cautivo en Babilonia. Estos 70 años terminarían en el año 536 a.C., con un decreto dado por el rey Ciro, que autorizaba el retorno a Jerusalén del pueblo de Israel. Por otra parte, como menciona Daniel 9, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías, pero no acerca del periodo de la servidumbre y cautividad, sino de otro periodo que se conoce como la era de las desolaciones de Jerusalén y que también iba a durar 70 años, pero cuyo punto de partida era el año 586 a.C., cuando fue quemada la ciudad y fue destruido el templo. Esta era de desolaciones justamente hace referencia a que durante todo este tiempo la ciudad de Jerusalén y el templo iban a estar desolados. Los edificios que componían la ciudad, los edificios que componían el templo, iban a estar destruidos sin que nadie los pudiera levantar. Son 70 años de la era de las desolaciones. Y esta era de desolaciones iba a terminar 70 años después del año 586, y esto nos lleva al año 516 a.C. Vemos que desde el punto de vista de Daniel, el año 516 quedaba 23 años hacia adelante de cuando él estaba haciendo esta oración. Seguramente Daniel sabía que aunque el pueblo de Israel regresara, iba a llevar un tiempo la reconstrucción de la ciudad e iba a llevar un tiempo la reconstrucción del templo. Así como se llevó un tiempo desde que Nabucodonosor en el año 605 conquistó la ciudad hasta que en el año 586 la destruyó. Ese lapso de tiempo fueron 19 años. Ahora, desde el decreto de Ciro que autorizaba el retorno del pueblo de Israel hasta que terminara la época o la era de las desolaciones de Jerusalén, desde el año 536 hasta el año 516 iban a pasar 20 años. Vemos que en el año 520 son puestos los cimientos del segundo templo, y 4 años después es dedicado el segundo templo en Jerusalén. Esto es el contexto histórico de tiempo que vemos alrededor del capítulo número 9 de Daniel. Aquí nos ubicamos y de aquí partimos a analizar la respuesta de Dios en cuanto al tiempo que Él tenía determinado que aconteciera esto. Veamos la interpretación judía, la interpretación que los rabinos dan al capítulo número 9 de Daniel, versículos 25 al 27. En Daniel capítulo número 9, en la versión judía, versículo 25 dice: y sabrás y comprenderás, desde la salida de la palabra para el regreso y reconstruir Jerusalén hasta un príncipe ungido son 7 semanas, y durante 62 semanas será reconstruido calle y foso, pero en tiempos difíciles. El punto de partida en nuestra línea del tiempo en la interpretación rabínica es Jerusalén cuando es destruida, es sitiada, y cuando es destruido el templo, lo cual vemos que ocurre en el año 586 a.C.
Aquí, de acuerdo a esta interpretación judía, inician las 70 semanas. Sabemos que la oración de Daniel del capítulo número 9, donde se da la profecía de las 70 semanas, ocurre en el año 538 a.C. Es decir, la interpretación judía plantea que el inicio de las 70 semanas ocurre muchos años antes de la oración de Daniel. La palabra en la profecía dice que va a haber un tiempo desde que se da la orden para reconstruir Jerusalén o desde el punto de inicio de partida de las 70 semanas hasta que llegue un príncipe ungido. Sabemos que la palabra ungido era usada para designar a aquellas personas que Dios iba a usar en forma especial. Normalmente eran reyes, sacerdotes o profetas. También se llegaba a usar la palabra ungido para referirse a ciertos utensilios o ciertos sacrificios que se dedicaban a Dios en el templo. Así pues, en Isaías capítulo número 45, versículo número 1, se nos habla de un ungido. Y dice así la escritura: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías hace referencia a un rey que iba a venir, y a este rey Dios lo llama su ungido y le llama por nombre, le dice Ciro. La profecía de Isaías 45 ocurre muchos años antes de que siquiera Ciro naciera. Y entonces, en la interpretación judía, se entiende de que Ciro es el ungido que habla este primer periodo de 7 semanas. Estas 7 semanas se debe de entender que son semanas de años. Tenemos 7 semanas de 7 años, lo cual nos da 49 años. Además, dice antes en Isaías 44, versículo 28, qué era lo que Ciro iba a hacer. Dice la escritura, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esta es la profecía de Isaías acerca de Ciro y lo que él iba a estar haciendo. Entonces, si tomamos de acuerdo a esta interpretación judía como punto de partida del año 586 como inicio de las 70 semanas, 49 años después o 50 años después, en el año 536 a.C., la profecía de Ciro se cumple y Ciro decreta que el pueblo de Israel puede regresar, puede retornar a Jerusalén. A este Ciro, los rabinos consideran que es el príncipe ungido. Y de acuerdo a la interpretación que ellos dan de las 70 semanas, no solamente hay un solo personaje ungido, sino que la profecía de Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26 hace referencia a dos ungidos que son diferentes personas. Este es el primero, un príncipe, un rey que viene y que da la orden o da la palabra para que el pueblo de Israel regrese a su tierra y reconstruya la ciudad y el templo. La interpretación judía o rabínica hace distinción entre la palabra que es dada y un mandamiento que puede ser dado por este rey. La palabra es algo que
si procede de un rey, se deberá de cumplir. Aunque esta palabra, que en hebreo es davar, no necesariamente significa que vaya a ser un decreto o un mandamiento, pero en el caso de Ciro, sí llegó a ser un decreto. Continuando con la línea de tiempo, vemos que, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 25, se menciona que hay un segundo periodo y dice, y durante 62 semanas será reconstruido calle y foso, pero en tiempos difíciles. Vemos que, de acuerdo a esta interpretación judía, el primer periodo es de 7 semanas, es decir, 49 años, y el segundo periodo es de 62 semanas, que tomando estas 62 semanas, multiplicándolas por 7, nos dan 434 años. La interpretación rabínica piensa que durante estos 434 años, la ciudad y el templo de Jerusalén fueron reconstruidos, y piensan que la profecía se cumple en referencia a los tiempos difíciles, en que durante todos estos años, todos estos siglos, el pueblo de Israel estuvo bajo dominio persa, griego y romano. Ahí entonces la dificultad que implicaba estos tiempos, ahí implicaba esto de los tiempos difíciles. Si contamos desde el año 536, que es cuando se da el decreto de Ciro, y empiezan las 62 semanas del segundo periodo, esto nos lleva hasta el año 102 a.C., cuando concluirían, de acuerdo a esta interpretación, las 62 semanas o las 69 semanas, porque ya llevamos 7 previas. Hasta este punto, llevamos cubiertas las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, conforme a la interpretación judía. Ahora bien, en Daniel capítulo número 9, versículo 26, en la traducción judía, dice lo siguiente: y después de las 62 semanas, el ungido será cortado y dejará de existir. El pueblo del príncipe que viene destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin vendrá como una inundación. Hasta el final de la guerra se decreta la desolación. Poniendo nuevamente nuestra línea de tiempo, vemos que después de las 62 semanas, que se daría en el año 102 a.C., inicia, conforme a la interpretación judía, la última semana, es decir, la semana 70. Y el primer evento mencionado en esta semana, o después de estas 62 semanas, es que el ungido será cortado. De acuerdo a la interpretación judía, este ungido es diferente al primer ungido, es diferente al rey Ciro. Este es otro personaje. Pero ¿quién es este ungido? Los rabinos piensan que este ungido pudo haber sido un sumo sacerdote que vivió en la época previa a la destrucción del segundo templo. O también piensan que puede hacer referencia al último rey judío, en este caso posiblemente el rey Agripa, que también vivió previo a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del segundo templo. Cuando la Biblia menciona que este ungido será cortado, ellos entienden que el ungido es cortado, o la palabra cortado significa más bien o hace referencia a alguien que ha pecado tan gravemente
que es condenado a muerte por decreto celestial, como castigo divino por sus propias transgresiones. Entonces ellos piensan que el ungido que habla el versículo 26 es una persona que es culpable y que es muerta o es condenada por sus propios pecados, sus propias transgresiones. Ahora bien, ¿cuánto dura esta última semana? Que ocurre, de acuerdo a esta interpretación, después de las 62 semanas. Bueno, esta última semana duraría 7 años también. Sin embargo, vemos que si esta última semana empieza después de las 62 semanas que culminan en el año 102 a.C., la destrucción que hace referencia de la ciudad y el santuario es en relación a la destrucción de Jerusalén y el templo por Tito, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Vinieron los ejércitos romanos y destruyeron el templo y destruyeron Jerusalén en este año 70, lo cual implica que esta última semana podría haber durado 172 años. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación rabínica, esta semana solamente duró 7 años, como todas las demás semanas que hemos visto hasta este momento. Además, en Daniel capítulo 9, versículo 27, se nos habla de algunos hechos adicionales que ocurren en esta última semana. Y ya que los rabinos, eh, de acuerdo a su interpretación, piensan que después de las 62 inmediatamente ocurre la 70, también tenemos que ubicar en esta última semana la abolición de los sacrificios y ofrendas, que ellos piensan igualmente que ocurrió previo a la destrucción de el templo y de Jerusalén. Y además de la abolición de los sacrificios y ofrendas, también por parte de los ejércitos romanos ocurrió la profanación del templo de Jerusalén. Este es el cuadro general, a grandes rasgos, que los rabinos dan acerca de la interpretación de las 70 semanas de Daniel, de acuerdo a la lectura que ellos hacen de los versículos 24, 25, 26 y 27. Ahora veamos la interpretación cristiana que se da a la profecía de las 70 semanas de Daniel. En Daniel capítulo número 9, versículo 25, en la versión Reina Valera 1960, dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». El punto de partida de las 70 semanas de Daniel en la interpretación cristiana es con el decreto de Artajerjes, el segundo decreto de Artajerjes, que autoriza el retorno a la ciudad de Jerusalén. Este decreto se da en el año 445 a.C. Vemos que la oración de Daniel fue en el año 538 a.C., por lo que si realmente este es el decreto que determina la profecía de Daniel capítulo número 9, se da 93 años después de la oración de Daniel. Ahora bien, en Daniel 9:25 se hace referencia a que va a pasar un tiempo desde esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que venga el Mesías príncipe. Este tiempo va a ser de 7 semanas y 62 semanas. En este caso, los dos periodos de
los dos periodos de tiempo se juntan, se unen, a diferencia de la interpretación judía, donde están separados. Son 7 semanas y 62 semanas de años, es decir, 69 semanas de 7 años, lo cual nos da 483 años. Si tomamos como punto de partida el año 445 a.C. y sumamos 483 años hacia adelante, esto nos lleva hasta el año 39 después de Cristo. Sin embargo, como cristianos, consideramos que Jesús es este Mesías príncipe que hace referencia el versículo número 25. Pero sabemos que para el año 39 después de Cristo, Jesús ya había terminado su ministerio, había sido crucificado y había resucitado y ascendido a los cielos, por lo cual no concuerdan las fechas que se plantea inicialmente en la interpretación cristiana. Debido a esto, se considera que los años que está hablando aquí son años proféticos. Los años proféticos, de acuerdo a esta interpretación, son años de 360 días. Si hacemos la conversión de los años normales a estos años proféticos, vemos que entonces, de acuerdo a esta interpretación, se estaría hablando no de 483 años, sino de 475 años. Y tomando como punto de partida de el decreto de la orden para restaurar Jerusalén el año 445 y le sumamos 475 años, esto nos llevará al año 31 después de Cristo, 30 o 31 año después de Cristo. Y sabemos que en este año, y de acuerdo a ciertos cálculos que hizo Sir Robert Anderson, se considera que es muy factible que el ministerio de nuestro Señor Jesús estuviera llegando a su fin. Y en este fin del ministerio es cuando Jesús entra en forma triunfal a Jerusalén y es aclamado como rey. En este caso, entonces, la profecía se estaría cumpliendo porque el ungido sería considerado como Mesías y sería considerado como príncipe. Ahora bien, ¿por qué esta división de 7 semanas y 62 semanas? ¿Por qué no simplemente decir 69 semanas? De acuerdo a la interpretación cristiana, las primeras 7 semanas se marcan porque en ellas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estas primeras 7 semanas, a partir del año 445, nos llevarían 49 años hacia adelante, hasta el año 396 a.C. Para esta época ya se habría reconstruido la ciudad de Jerusalén, sus muros y el templo, y prácticamente se estaría cerrando el canon del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, porque el último profeta del Antiguo Testamento ya habría cumplido su ministerio y empezarían los 400 años de silencio donde no hubo mensaje de parte de Dios. Los siguientes 434 años en años normales serían las 62 semanas que nos llevarían hasta el año 39 después de Cristo. Es por esto que en esta interpretación se considera que se hace esta división de las 7 semanas y 62 semanas de años. Continuando con la interpretación cristiana, en el versículo número 26
en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Volviendo a la línea del tiempo, se menciona en el versículo 26 que después de las 62 semanas, que sería después del año 31 después de Cristo, ocurrirían una serie de hechos. Sin embargo, la mayor parte de intérpretes cristianos considera que después de las 62 semanas, es decir, después de la semana 69, porque ya había 7 semanas previas, después de la semana 69, no continúa en forma inmediata la semana 70, porque de hecho el versículo no lo dice. No dice que después de las 62 semanas venga la semana 70. Dice que después de las 62 semanas ocurrirá una serie de acontecimientos. Mas, sin embargo, como vemos más adelante, en el versículo 27 se habla de la última semana. Entonces, el versículo 26, de acuerdo a la interpretación de la mayor parte de los intérpretes cristianos, hace referencia a un tiempo que está entre la semana 69 y la semana 70. Es un tiempo indeterminado de tiempo. Aunque hay algunos intérpretes cristianos que también, al igual que los rabinos, considera que no hay este lapso de tiempo y que después de la semana 69 inicia en forma inmediata la semana 70. En nuestro caso, no consideramos que esto sea correcto. Más bien, pensamos que efectivamente después de la semana 69 viene un periodo de tiempo no definido antes de que empiece la semana 70. Pero si esta interpretación es correcta, ¿qué es lo que ocurre después de la semana 69 y antes de que llegue la semana 70? Bueno, en el versículo 26 se nos habla de que se quita la vida al Mesías. En nuestro caso, como cristianos, pensamos que el ungido es Jesús. Y en esta interpretación cristiana, tanto el Mesías príncipe como el ungido, en este versículo 26, son la misma persona, es nuestro Señor Jesucristo. Se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y a diferencia de la cuestión de la interpretación rabínica, pensamos que Jesús no tuvo el pecado o la culpa por la cual le es quitada la vida, sino más bien Él la entrega para la salvación de las demás personas. Él la entrega para la salvación de todos aquellos que creen en Él. Ahora bien, hay otro evento que se menciona muy importante en este versículo 26, y es que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En esta parte está de acuerdo la interpretación judía rabínica con la interpretación cristiana. La destrucción de la ciudad y el santuario es el evento que ocurre en el año 70 después de Cristo, cuando viene Tito y con los ejércitos romanos destruyen la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo. Y su fin será con gran inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, que del templo y de la ciudad prácticamente no quedaría nada. Sería como una inundación que arrasaría con todo. Y es lo que ocurrió en el año 70, cuando el templo fue arrasado. No quedó piedra sobre piedra. En la versión Reina Valera 1960, el versículo 27
hace referencia a la última semana de Daniel. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como les comento, la mayor parte de intérpretes cristianos actuales consideran que esta última semana, la semana 70, que se menciona en el versículo 27 de Daniel, es un evento que ocurrirá en un futuro. Aún nos encontramos en un tiempo indeterminado entre la semana 69 y la semana 70. ¿Cuántos años durará esta época, este tiempo? No lo sabemos. Sí hay algunos intérpretes cristianos, como les he comentado también, que consideran que la semana 70 ya sucedió y sucedió en forma inmediata después de la semana 69. Sin embargo, no compartimos esa opinión y por el momento no vamos a estudiar más profundamente esta semana 70 porque de acuerdo a lo que nosotros creemos aún no acontece. Más adelante, en otro estudio, estaremos viendo el detalle de esta semana 70. Ambas interpretaciones, la judía y la cristiana, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la interpretación judía? El primero es que el decreto de Ciro parece la referencia obvia para el mandamiento o palabra que se da para el regreso del pueblo y la reconstrucción de Jerusalén. Las profecías que están en el libro de Isaías hacen que esta palabra o decreto de Ciro sea la más adecuada o la que se tuviera que tomar como punto de partida de referencia para el retorno del pueblo de Israel. Este es un punto fuerte en la interpretación judía. El segundo punto es que la división con punto y coma entre las expresiones 7 semanas y la expresión 62 semanas resulta la lectura más lógica, es decir, que se separen los eventos que ocurren en las primeras 7 semanas y los eventos que ocurren en el segundo periodo, que son de 62 semanas. Es decir, que no se junten ambos periodos. Esto parece la lectura normal, la lectura más coherente. El tercer punto fuerte en la interpretación judía es que de acuerdo entonces a la división que se da entre las primeras 7 y entre las primeras 7 semanas y las segundas 62 semanas, entonces parece que la lectura correcta es que efectivamente hay dos ungidos que son personas distintas, el ungido príncipe y el ungido príncipe en este caso siendo Ciro, y el ungido, que es cortado, pudiendo ser el sumo sacerdote o el rey Agripa. Pero también la interpretación judía tiene puntos débiles. El primer punto débil es el argumento de que el inicio de las 70 semanas es la fecha de la destrucción del primer templo en Jerusalén. Este argumento es algo débil o bastante débil, porque realmente lo que dice la profecía es de que debe de salir una palabra, y aunque hacen cierta asociación entre el decreto, la palabra que da Ciro, con la destrucción del primer templo, esta asociación no parece sólida, no parece evidente. Este es el primer punto débil. El segundo punto débil, al usar como punto de partida de las 70 semanas un evento ocurrido años antes de la oración de Daniel,
parece contradecir el texto mismo de Daniel capítulo número 9, donde el ángel le dice que desde el inicio de la oración de Daniel fue dada la orden. No parece que la orden haya sido dada muchos años hacia atrás, sino que en ese momento en que Daniel empieza a orar, desde el cielo viene la orden que en algún momento un ser humano va también a dar el decreto, la orden o la palabra para que las 70 semanas empiecen. Este es el segundo punto débil en la interpretación judía. El tercer punto débil en la interpretación judía es que la cronología de eventos parece no concordar con las fechas y años de los eventos. Sin embargo, hay una explicación que los rabinos dan a esta falta de cronología o concordancias de fechas y años, que en un segundo estudio estaremos analizando. El cuarto punto débil en la interpretación judía es que no se identifica plenamente al segundo ungido. Se piensa que puede ser tal vez el rey Agripa o se piensa que puede ser tal vez un sumo sacerdote, pero no se le identifica plenamente. Y el quinto punto débil es que no se explica a qué se refiere la profecía con la mitad de la semana, de la última semana de las 70, ni identifica plenamente los otros eventos cuando suceden. Posiblemente haya explicación de estos puntos desde un punto de vista judío o rabínico. Hasta el momento yo no he encontrado la explicación. Posiblemente falta todavía más ahondar en varios puntos de estos. Si hay explicación de algunos puntos débiles en cuanto a esta interpretación, pero posiblemente no haya explicación a todos los puntos débiles. Sin embargo, también debemos de considerar que los puntos fuertes en la interpretación judía hay puntos que son o parecen bastante sólidos. Ahora, por otra parte, la interpretación cristiana tiene los siguientes puntos fuertes. Primero, da una explicación cronológica de la secuencia de eventos. Prácticamente de todos los eventos que se mencionan en la profecía de las 70 semanas. El segundo punto fuerte es que el usar como punto de partida de las 70 semanas un evento posterior a la oración de Daniel, esto es el decreto de Artajerjes, parece coincidir con la lectura del texto de Daniel capítulo número 9, que menciona que la orden ya había sido dada cuando Daniel empezó a orar, lo que plantea que en algún futuro un ser humano expresaría esa orden, daría esa palabra para que se cumpliese el retorno del pueblo de Israel, y no solamente su retorno, sino que concluyese las devastaciones de Jerusalén al reconstruir la ciudad, a reconstruir el foso, a reconstruir el templo. Esos son los dos puntos fuertes en la interpretación cristiana, pero también tiene puntos débiles. El primer punto débil es el argumento de que el inicio de las 70 semanas es la fecha del segundo decreto de Artajerjes, como veíamos en el año 445. Este argumento parece algo débil, porque es muy posterior al mensaje del ángel. Ya vemos que ocurre muchos años después de que el mensaje es dado, lo que no parece coincidir con lo que expresa el ángel de que la orden, por lo menos desde el cielo, había sido ya dada. El segundo punto débil que tiene la interpretación cristiana es en cuanto a la cronología de eventos, que parece no concordar con las fechas y años de los eventos, usando los años normales, los años solares de 365 días. Vemos que si partimos del año 445 y sumamos las primeras 69 semanas, esto nos lleva hasta el año 39 después de Cristo.
lo cual hace que entonces se tenga que usar los años proféticos, que igualmente parecen un punto débil en la interpretación cristiana, porque estos años proféticos de 360 días no es un calendario que use el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí usa un calendario lunar, efectivamente, pero también usa un calendario solar. Es un calendario lunar solar con preponderancia en lo lunar, pero también se tiene considerado el año solar. De tal forma de que cada cierto periodo de tiempo, cada ciertos 3 o 4 años, si no recuerdo mal, el pueblo judío, el pueblo de Israel, añade un mes adicional a su calendario para compensar las pérdidas que se van teniendo a lo largo de los meses de esos días que no se consideran, para volver a alinear su calendario a lo que son las estaciones del año, para alinear su calendario a lo que es normalmente un calendario solar. Entonces, el uso de años proféticos no es algo que se vea, que se emplee en forma rutinaria, común en el pueblo de Israel. Tiene cierta base que se argumenta en la interpretación cristiana por ciertas profecías que se dan, pero no parece de uso normal en el pueblo de Israel, o de hecho no es de uso normal. Este es un punto débil. El cuarto punto débil es que no es natural la lectura continua que se hace de la frase 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué no parece natural? Porque sería más normal hablar de 7 y 62 semanas, no de 7 semanas y después hacer énfasis otra vez de 62 semanas. Además de que sería más sencillo decir 69 semanas. No es una lectura normal, no es una lectura que se dé, al parecer, en el idioma hebreo ni en ningún otro idioma. Un quinto punto débil en la interpretación cristiana, por lo anterior, por la cuestión de que están unidas las 7 semanas y 62 semanas, es de que en esta interpretación se tiene un solo ungido, el ungido príncipe y el ungido. Pero si la lectura no es natural y realmente hay algún tipo de separación entre las primeras 7 semanas y el segundo periodo de 62 semanas, entonces parecería que no es muy sólido el argumento de que solamente haya un ungido. Estos son los puntos débiles de la interpretación cristiana. En el siguiente estudio, la siguiente semana, estaremos viendo una tercera explicación que toma tanto puntos fuertes de la interpretación judía como puntos fuertes de la interpretación cristiana y quita o aminora los puntos débiles de ambas interpretaciones. Como les comentaba, este estudio puede parecer difícil, puede parecer algo complicado, pero para alguien que estaba buscando respuestas en su fe, principalmente para el pueblo de Israel, para un judío, este estudio puede resultar crítico y tener una adecuada interpretación de las 70 semanas de Daniel puede ser la diferencia entre tener un tipo de fe o tener la fe puesta en Jesús. Este estudio es crítico para el pueblo judío. Tal vez nosotros como parte del pueblo gentil no veamos la importancia que estas interpretaciones pueden tener, pero realmente tienen mucho valor y son muy importantes.
Por eso dedicaremos varias sesiones más, varios estudios más, a tratar de tener la mejor interpretación posible con fundamentos sólidos acerca de estas 70 semanas de Daniel. No es lo mismo saber algo que entenderlo. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida.